Bien, buenos días. Vamos a comenzar esta mesa redonda titulada La protección de la legalidad urbanística en el suelo no urbanizable. Y antes de presentar a los ponentes y dedicar unas pequeñas palabras a lo que significa en este momento la agencia y la disciplina urbanística, pues quiero dar la bienvenida al director general de Administración Pública, a don Antonio Sut, que nos acompaña. Bueno, pues como ya se ha hablado por el director general de Urbanismo, la secretaria autonómica y nuestra presidenta, y los que me han precedido en el uso de la palabra, es cierto que para nosotros los dos instrumentos, la minimización y la Agencia Valenciana de Protecció del Territori, marcan un punto de inflexión. El texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje transita hacia un nuevo modelo en la Comunidad Valenciana de disciplina urbanística. El sistema de protección de legalidad urbanística se basa en la adhesión voluntaria de los municipios a la Agència y a la Generalitat para el ejercicio de la competencia propia y en concurrencia en el suelo no urbanizable, como saben. Así que la agencia, como nuevo actor en este ámbito de la disciplina, tiene presente, como no puede ser de otra manera, a los municipios y quiere entablar una relación de colaboración, de cooperación y de ayuda mutua básica y fundamental. Y de eso es lo que nos vamos a ocupar en esta mesa. En esta mesa primero vamos a destacar las cuestiones prácticas y quizá algunos aspectos que merecen un interés sobre la minimización, pero sobre todo hacer presente el papel de la agencia y cómo debemos empezar a caminar juntos con las primeras actuaciones administrativas y de expedientes administrativos pues, que nos vamos a encontrar. Sin más dilación, paso a explicar, a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa. A mi izquierda, Óscar López Jiménez, jefe del Servicio de Asesoramiento Municipal e Intervención Urbanística de la Dirección General de Urbanismo. Se encargará de explicar estas cuestiones propias de la minimización. A su lado, también a mi izquierda, se encuentra Ana Piñeiro Valls, subdirectora general de Urbanismo, que nos va a hablar y se va a centrar en las competencias propias de la agencia y en esa configuración de la potestad de la restauración de la legalidad urbanística. Ambos son, digamos, los artífices, los que han hecho posible la articulación legal del marco normativo de la Agència y son amplios conocedores del modelo tanto en la Comunidad Valenciana como en otras comunidades autónomas de las que hemos seguido el ejemplo. Y a mi derecha, don Emilio Pastor, jefe del Servicio de Legalidad Urbanística de la Agència Valenciana de Protecció del Territori, que se va a centrar sobre todo en las primeras actuaciones, la primera documentación que hemos preparado y que hemos puesto al servicio de los municipios. Tras finalizar las intervenciones, abriremos un turno de palabra para tener un pequeño debate. Si quedase alguna cuestión o consulta, pues se remiten a la agencia y a la Dirección General y le daremos cumplida respuesta. Bueno, sin más, lo más interesante es escuchar a los ponentes, así que paso la palabra a don Óscar López Jiménez. Buenos días. Bueno, me toca hablar de minimización. Creo que tengo unos 25 minutos. Voy a intentar ceñirme al tiempo porque me suelo pasar por mi tendencia natural a enrollarme y vamos un poco apurados. Vamos a ver, estamos en una jornada donde se presenta la agencia, lo que supone la agencia y yo voy a hablar de minimización. Entonces,
habría que explicar un poco, en primer lugar, la relación entre ambas, ¿no? Yo diría que son el reverso de la misma moneda, ¿no? Son primas hermanas, podríamos decir, y están claramente conectadas. Voy a explicar los aspectos de la regulación de minimización que yo creo que son más importantes, que os van a ilustrar un poco en lo que pretende la figura. Y, en primer lugar, lo que quiero hacer es hacer una introducción de en qué marco surge tanto la agencia como la minimización. La agencia y la minimización surgen en la reforma más importante que ha sufrido la LOTUB original de 2014, mediante la Ley 1/2019, en la cual se modificaron más de 80 artículos de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, en estos ámbitos que podríamos denominar relacionados con la disciplina urbanística, pues esta Ley 1/19 lo que ha intentado es resolver o atacar ciertos problemas que podríamos decir que estaban enquistados ahí en el tiempo, que no se les había dado una solución y que estaban generando una serie de problemas. Entre ellos, pues evidentemente lo que me trae particularmente a hablar aquí, la minimización, que es una suerte de regularización de viviendas en suelo no urbanizable. También podríamos citar el artículo 194 del texto refundido de la LOTUB, en el cual es un procedimiento más de agilización que de regularización para suelos urbanos y urbanizables donde existen edificaciones preexistentes y no tenemos todos los servicios urbanísticos para que se considere solar. Bien, pues ese artículo nos dice que vamos a poder, entre comillas, avanzar la concesión de licencias de primera ocupación y de inicio de actividad sobre esa edificación preexistente, aunque no tengamos todos los servicios urbanísticos, siempre que haya servicio de suministro de agua potable, evacuación de aguas residuales y un acceso rodado adecuado. El tercer procedimiento que introduce también la Ley 1/19 son las denominadas DICs de regularización. Las DICs de regularización son declaraciones de interés comunitario para actividades industriales en suelo no urbanizable, como toda DIC, que presentan una serie, podríamos decir, de privilegios o de ventajas respecto a una DIC ordinaria y que pretende solucionar todo aquello que no cumplía todas estas actividades industriales dispersas por suelo no urbanizable en pos de obtener, en última instancia, la licencia ambiental, que es lo que le otorga el carácter definitivo de legalidad. Bien, pues estas figuras, digamos, la Ley 1/19 las configura como soluciones, pero, entre comillas, podríamos decir, hasta un punto en el tiempo, ¿no? De tal manera que la minimización va a tener por objeto viviendas finalizadas antes del 20 de agosto de 2014. Esta es una fecha bastante icónica, que es la fecha de promulgación de la LOTUB inicial de 2014, pero las viviendas posteriores a esta fecha ya no van a poder acogerse a la minimización. En las DICs de regularización se podían solicitar hasta el 31 de diciembre pasado, pero a partir del 1 de enero de este año ya no. Existió un periodo de 2 años y pico en el cual se podían solicitar. Entonces, esto nos da un poco la filosofía de lo que es la Ley 1/19, que hemos bautizado jocosamente como de palo y zanahoria, un poco en el sentido de que la zanahoria pues viene dada por estos procedimientos de regularización, se da, entre comillas, una oportunidad al infractor para que pongamos las cosas en orden, como decía el director anteriormente, pero a partir de un momento viene el palo. El palo es la creación de la agencia. La agencia supone la creación de un organismo con la voluntad de ser mucho más eficaces en el ejercicio de las potestades de restauración de la legalidad urbanística de lo que no hemos sido hasta ahora tanto la Consellería como los ayuntamientos. Con la agencia conseguimos una serie de ventajas evidentes, alejamos el ejercicio de las potestades de restauración del vecino, se centraliza en la Generalitat porque son ejercicios de potestades poco simpáticas e ingratas y la cercanía al vecino siempre lo hace más difícil. Se acaba con esa duplicidad en suelo no urbanizable en este ámbito entre ayuntamientos y Generalitat, de tal manera que todo municipio adherido
pues cede sus competencias a la agencia. Tiene una autonomía financiera, de tal manera que también pues, todo lo recaudado de infracciones, en sanciones, y en multas coercitivas se va a quedar en la caja de la agencia, no va a la caja de la Generalitat, con lo cual a medio plazo se va a poder autofinanciar, como ha ocurrido en otras agencias que ya llevan funcionando tiempo en España, como por ejemplo la agencia gallega, que es la más señera, podríamos decir, porque lleva ya unos 12, 14 años funcionando. Bien, pues esta es un poco la introducción de dónde viene el origen legislativo de las dos figuras que, como digo, están íntimamente conectadas, ¿no? Creación de agencia y minimización. Bueno, entrando en el detalle de la exposición de lo que es la minimización, ahí en el punto 4 os he puesto una definición. Hay que empezar por decir qué es la minimización, ¿no? La minimización son una serie de procedimientos que están regulados en los artículos 228 a 231 del vigente texto refundido de la LOTUB, que pretenden, como su propio nombre indica, minimizar. Minimizar es paliar, evitar, disminuir los efectos perniciosos, malos que para el medio ambiente y el territorio provocan o han provocado viviendas sitas en suelo no urbanizable, sea este común o protegido. Esta podría ser una definición sucinta de lo que es la figura. Ahí en el punto 6 os digo el porqué de la figura. Pues inicialmente el porqué de la figura obedece a una causa muy clara, que es una realidad jurídica, que es que el ejercicio de las potestades de restauración históricamente han estado sometidas a plazo. Ya desde el texto refundido en 1976 del Estado establecía un plazo de 1 año para el ejercicio de la potestad de restauración. Pasado este año, si la Administración no había actuado, la edificación se convertía en inatacable, no podíamos derribarla. En 1981 se produjo la primera reforma legal y se pasó de 1 a 4 años. La primera ley valenciana que reguló la disciplina urbanística, porque la L-RAU de 1994 no la reguló, fue la Ley 16/2005, Ley Urbanística Valenciana, y ahí ya se estableció un plazo de 4 años para el suelo no urbanizable común y no se sometió a plazo el ejercicio de la potestad para los ilícitos cometidos en suelo no urbanizable protegido, lo que podemos decir de manera así poco fina, imprescriptible, ¿no? No se somete a plazo. En 2014, con la LOTUB, se sube de 4 a 15 años en suelo no urbanizable común, se mantiene imprescriptible en suelo no urbanizable protegido y solo es desde la reforma esta que os comento de 2019 cuando tanto en suelo no urbanizable común como protegido ya la potestad no está sometida a plazo, ¿de acuerdo? De tal manera que la infracción que se está cometiendo hoy podremos perseguirla en 2052, dentro de 30 años, ¿no? Ya no existe plazo para ese ejercicio. Bueno, ¿qué ocurre? Ahí, si la Administración no actúa, transcurre el plazo, pero eso no convierte en legal a la vivienda, a la edificación. Así nos lo dice el artículo 256 del texto refundido de la LOTUB. Este artículo nos dice que ahí se van a poder hacer únicamente obras de mantenimiento, de salubridad, de seguridad, de ornato, paisaje, pero no obras de ampliación, de mejora, de reforma. Es decir, no vamos a poder mejorar la vivienda, la edificación, y se va a quedar como está. Ahora bien, como ha transcurrido el plazo, pues la Administración no puede derribarla, no puede actuar contra ella. Esto, indudablemente, provoca una serie de impactos ambientales y territoriales evidentes por parte de estas viviendas. Podemos pensar en el ejemplo paradigmático de la contaminación de los acuíferos por vertidos incontrolados, que yo creo que es la clave de bóveda, digamos, de toda la regulación de la figura. Pues bien, algo tenía que hacer la Administración, el legislador, y se ha optado por esta figura. Se podía haber regulado de otra manera, pero se ha regulado con la minimización.
Bien, ahí en el punto 6 hablo de antecedentes porque la palabra minimización no es nueva en la legislación valenciana. Ya las leyes de suelo no urbanizable de 1992 y de 2004 nombraban y regulaban la minimización, pero eran regulaciones, podríamos decir, parcas, escasas, estaban en una disposición transitoria, no alcanzaban a la totalidad de las viviendas. La regulación de la LOTUB de 2014, en mi opinión, es mucho más ambiciosa. Es una regulación más detallada y pretende atacar el problema de manera integral. Vale, en 2019, con esta modificación que vamos comentando, se producen dos novedades importantes en la figura, en mi opinión. Por una parte, donde teníamos en 2014 un único procedimiento en la tramitación de un plan especial de minimización, un instrumento de ordenación para los denominados ámbitos densos de viviendas, donde tengamos una densidad que la ley objetiviza en 3 viviendas por hectárea o más. En 2019 pasamos a tener 2 procedimientos. Se mantiene el plan especial para estos ámbitos densos de 3 o más viviendas y se incluye un segundo procedimiento que ya no es un instrumento de ordenación, sino que es una licencia estrictamente municipal con una serie de peculiaridades que luego comentaremos. La licencia individualizada de minimización para aquellos casos donde haya 1 o 2 viviendas aisladas. Y la segunda modificación importante de 2019 es que nos dice que pueden ser objeto de minimización las viviendas independientemente de su situación jurídico-administrativa. ¿Qué significa eso? Que en 2014 únicamente eran objeto de minimización aquellas viviendas sobre las que no había transcurrido el plazo, ¿de acuerdo? Las que habían transcurrido el plazo, las denominadas prescritas. Bien, pues en 2019 no solo pueden ser objeto de minimización las que ha transcurrido el plazo, sino las que no ha transcurrido e incluso aquellas sobre las que ha recaído una orden de demolición administrativa, ya sea municipal o de la Consellería. Esto nos puede chocar un poco respecto de cosas que conocemos de derecho administrativo, la teoría de los actos propios y estas cosas, de decir, bueno, si la Administración ya ha dictado un acto administrativo de demolición, ahora parece que se echa un poco atrás. Bien, sí, hay parte de razón en ese argumento, pero yo creo que lo que ha querido hacer el legislador ahí es un acto de justicia material, es decir, todos conocemos ámbitos en los cuales pues a lo mejor hay 10 viviendas y una ha sido denunciada por el agente medioambiental, por un particular, por el SEPRONA y las otras 9 por la razón que sea no. Entonces, no hay una diferencia cualitativa entre ellas porque todas son ilegales y resulta que a una, entre comillas, le ha tocado la china de que le ha caído la orden de demolición. Entonces, el legislador ha querido incluirlas ahí. Bien, pues estas son las 2 modificaciones importantes de 2019, donde había un procedimiento, plan especial, hay 2, plan especial y licencia, y donde solo entraban las viviendas prescritas, entre comillas, entran las prescritas, las no prescritas y las que tienen una orden de demolición. Objeto de la figura, ya lo hemos dicho varias veces, viviendas, edificaciones destinadas a uso residencial. La minimización no es para edificaciones agropecuarias, ni para edificaciones industriales, ni terciarias, solo para viviendas. Viviendas totalmente finalizadas antes del 20 del 8 del 14 y situadas en suelo no urbanizable. ¿Cómo sabemos que están totalmente finalizadas? Bueno, pues los que trabajamos en disciplina trabajamos con ortofotos. Ortofotos son fotos hechas desde un avión, cenitales, en las cuales pues, se ve las variaciones en planta que ha ido sufriendo la vivienda. Comparamos 2 fotos en años sucesivos y cuando no hay una variación en planta entre las 2 ortofotos, entendemos que el año de la primera es el año de finalización. También puede ocurrir que el ayuntamiento haga una inspección in situ y observe que, aunque no haya habido modificaciones en planta, pues la vivienda no tiene los elementos mínimos para considerarse habitable. Vamos por caso que solo tiene pilares y forjados, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues no se puede considerar totalmente finalizada y no se podría acoger a la minimización. Bien,
Elementos adyacentes. Esto se pregunta mucho por parte de los ayuntamientos. Oye, ¿solo se puede minimizar lo que es el elemento constructivo principal de la vivienda o los elementos conectados con la misma también? Hemos adoptado el criterio en la Dirección General de que todo aquello que está íntimamente conectado con el uso residencial, pongamos una piscina, si está totalmente finalizada antes del 20 del 8 del 14, podrá acogerse al procedimiento de minimización. Otras construcciones que no tienen nada que ver con el uso residencial, podríamos decir un almacén agrícola, un invernadero, cosas así, ni antes ni después de esta fecha de 2014 pueden entrar en un procedimiento de minimización. Bien, sentencias. Esto es una cosa importante. La regulación de 2019 nos dice que son objeto de minimización viviendas finalizadas antes del 2014, independientemente de su situación jurídico-administrativa, y sin perjuicio de lo que digan las resoluciones de ejecución de sentencia que afectan a estas viviendas. Bien, pues hay dos tipos de sentencias que pueden afectar a una vivienda en suelo no urbanizable. Una sentencia penal, y que viene dada porque se han instruido unas diligencias penales por un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo de los artículos 320 y siguientes del Código Penal, y en ellas, pues al final en la sentencia, yo he leído varias, pues te dice, bueno, se condena a este señor a 6 meses de prisión, a una multa de 2.400 euros y que se demuela la vivienda. Ahí se dice expresamente que se proceda a la demolición. Entonces ahí sí que el interesado, el propietario, el penado en este caso, tiene que abrir un procedimiento de ejecución de sentencia ante el juzgado que ha dictado la sentencia y decir, pues mire, señor juez, aquí hay un procedimiento en la legislación valenciana, la minimización, y lo que diga el juez en ese incidente de ejecución, pues será lo que se haga, si dirá en cada caso si cabe o no cabe la minimización. El segundo tipo de sentencias que puede afectar a una vivienda es una sentencia de lo contencioso administrativo. Aquí hay una sensible diferencia, porque la sentencia de lo contencioso administrativo no dice expresamente que se demuela la vivienda, sino que la orden administrativa de demolición que se ha dictado es conforme a derecho. Entonces, aquí lo que dice la sentencia, no hay nada que ejecutar. Estas sentencias son lo que llamamos sentencias declarativas. Esto que le habíamos dado vueltas en la Dirección General y que teníamos dudas, confirmamos este criterio con un magistrado de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, Dilberto Narbón, lo conoceréis, ha puesto muchas sentencias, experto en urbanismo, y nos confirmó esta realidad jurídica, ¿no?, de lo contencioso, de que son sentencias declarativas y aquí no cabe el incidente de ejecución de sentencias. Entonces, una vivienda afectada por una sentencia de lo contencioso administrativo puede entrar en minimización sin este incidente de ejecución, ¿de acuerdo? Lo cual yo creo que es coherente con la filosofía de la ley porque si el legislador ha querido incluir en minimización a las viviendas que tienen una orden de demolición, ¿por qué no va a incluir las que tienen una orden de demolición refrendada por lo contencioso administrativo? Vale. Ahí os he puesto en el punto 8 objetivo. Bien, ya lo hemos dicho varias veces, minimizar esos impactos ambientales y territoriales perniciosos para el medio ambiente y el territorio, pero no podemos dejar de lado que también se va a producir una regularización jurídica. Es decir, donde estamos ante viviendas que no tienen un título jurídico, al final va a existir ese título y va a existir un régimen para decir qué se puede y qué no se puede hacer ahí. O bien con un plan especial más una licencia al final, o bien directamente con una licencia individualizada. Esto tiene evidentes ventajas para el propietario de la vivienda porque va a patrimonializar la misma. Es decir, la vivienda va a entrar con todas las de la ley a través de este procedimiento en el tráfico civil. Va a poder acceder al registro de la propiedad, al menos aquellas que no ha transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de restauración. Las que sí ha transcurrido, dice el artículo 28.4 de la Ley del Suelo Estatal, que pueden acceder. Va a poder constituir una hipoteca, va a poder venderla, va a poderlo dejarlo en testamento a sus hijos. Bueno, pues es una ventaja indudable que incrementa el valor de lo que tiene el propietario. Costes.
Esto es muy sencillo y se resume en una frase. Los costes corren a cargo de los propietarios. Esto no le puede costar ni un duro a la Administración por la sencilla razón de que los propietarios se han colocado en una situación de ilegalidad voluntariamente. Nada más añadir. La contrapartida, ya lo hemos dicho, la contrapartida es la creación de la agencia. Si la minimización tiene por objeto viviendas finalizadas hasta el 20 del 8 del 14, a partir de esta fecha es precisamente de las infracciones que se va a encargar la agencia, las cometidas a partir del 20 del 8 del 14, con una pequeña matización que luego comentará Ana. Procedimientos. Existen dos. Como os he dicho antes, a partir de la reforma de 2019 existe un primer procedimiento que llamamos de minimización colectiva para ámbitos densos. Allí donde existan 3 o más viviendas por hectárea, vamos a tramitar un plan especial de minimización. Como todo instrumento de ordenación, que conocéis perfectamente todos los que estáis aquí, pues lleva una fase de evaluación ambiental estratégica con sus informes sectoriales correspondientes. En el caso de que estemos minimizando en suelo no urbanizable protegido, tendrá que haber un informe vinculante del órgano autonómico que protege el suelo, paisaje, por ejemplo, si es suelo no urbanizable protegido de protección paisajística, y también informes vinculantes por afecciones sectoriales de aguas, de minas, de costas, de carreteras, etcétera. Una vez hemos pasado esta fase ambiental, pasamos a la fase urbanística y, en su caso, se finalizará el procedimiento con la aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo de la provincia correspondiente. A partir de ahí, los propietarios harán las solicitudes de su vivienda que esté incluido en el plan, en el ámbito denso, y finalizará el procedimiento. La vivienda quedará regularizada. En ningún caso podemos ocupar parcelas vacantes dentro del ámbito, ni se pueden hacer aumentos de edificabilidad respecto de las viviendas existentes. Vale, aquí me detengo 30 segundos a hacer una crítica a la ley. La crítica a la ley es que si uno lee lo que es la tramitación del Plan Especial de Minimización y lo que posteriormente se denomina Programa de Minimización, puede pensar que estamos ante una urbanización ordinaria. Y eso no puede ser, porque estaríamos urbanizando el suelo no urbanizable. Y eso pues es una contradicción en sus propios términos. Entonces, la pregunta subsiguiente es decir, bueno, ¿cuáles son las obras realmente de minimización que deben de constar en el procedimiento? Porque yo creo personalmente que nos hemos pasado un poco de frenada en la regulación. Siempre cito el artículo 229.3a del texto refundido, en el cual se dice: en particular debe incluir preceptivamente un sistema de depuración de vertidos de todo tipo. Bueno, pues esto es lo fundamental de la figura. Unos espacios destinados a la recogida regular de residuos sólidos, parece también bastante lógico. Y un sistema viario que permita un acceso rodado seguro a las edificaciones. Pensemos en lo que antes comentaba el director, que puede ser que no exista el ancho suficiente para que entre un camión de bomberos o una ambulancia o cosas similares. Y el inciso final es importante. Dice, asimismo, si resulta posible, en condicional, desde el punto de vista económico, técnico y ambiental, la disposición de un sistema de suministro de agua potable y de energía eléctrica. Evidentemente me atrevería a decir que el 100% de los planes de minimización van a tener suministro de agua y luz, pero no es el objetivo de la figura, con lo cual en la propia ley se pone en condicional. El segundo procedimiento, este es el Plan Especial de Minimización, es la licencia individualizada. Aquí ya no estamos ante un instrumento de ordenación, aquí estamos ante una licencia con una serie de características. El procedimiento se inicia con la solicitud por parte del particular de lo que denominamos declaración de situación individualizada, DSI. Ahí, como se aprueba esta DSI por el Pleno, se ha generado alguna duda por los ayuntamientos diciendo, ¿esto finaliza el procedimiento? No lo finaliza. Simplemente es una admisión a trámite del mismo. Ahí estamos diciendo que estamos ante una vivienda y no ante otro tipo de edificación destinada a otro uso, que está finalizada antes de 2014 y que no puede incluirse en ningún ámbito denso a tramitar mediante un plan especial, que vamos por el cauce procedimental adecuado.
En esta DSI que dicta el Pleno se van a poder incluir determinadas condiciones edificatorias. Esto también ha suscitado alguna pregunta. Como cada vivienda va a ser un caso individualizado, de su padre y de su madre, podríamos decir, pues el ayuntamiento puede aprovechar el procedimiento para incluir ciertas cosas. Por ejemplo, hay que derribar este vallado porque va en contra del planeamiento. Hay que cambiar el tejado de la vivienda porque está hecho polvo. Hay que derribar no sé qué elemento constructivo porque tapa un paraje municipal. Cosas así. A partir de ahí, el propietario solicita la licencia, cumpliendo esas condiciones edificatorias, la acompaña de un proyecto básico, un estudio de integración paisajística, un estudio de afecciones y medidas correctoras. Se concede la licencia, tiene 4 años para ejecutar esas obras de minimización y se le otorga la definitiva licencia de ocupación y hemos terminado con el procedimiento. Y muy rápidamente, porque me paso de tiempo. Diferencias entre los dos procedimientos, ya hemos dicho que es la densidad de viviendas. Allí donde tengamos un ámbito denso, donde tengamos, por ejemplo, 50, 100 viviendas, evidentemente vamos a tramitar un plan especial. Allí donde tengamos 1 o 2 sueltas, aisladas, vamos a tramitar una licencia. Pero existen ámbitos que podríamos denominar limítrofes, entre 3 y 10 viviendas, por cifrarlo de alguna manera, en la cual la exigencia de la ley es que sean 3 o más viviendas por hectárea, pero no te dice cómo debes medir esa hectárea. Así como en regulaciones anteriores te decía que tenía que ser una circunferencia de 100 metros de diámetro, ahora no lo dice. Esto ha sido hecho a propósito por parte del legislador para dar flexibilidad a los ayuntamientos, de tal manera que no te dice si lo tienes que medir una circunferencia, un rectángulo, un cuadrado, lo que sea. Entonces, ¿cómo opto por uno u otro procedimiento en estos casos limítrofes? Pues tengo que hacer un estudio previo sobre las soluciones técnicas que yo tengo que implantar ahí para dar contenido a lo que pretende la figura. Es decir, si yo tengo 6 viviendas y entiendo, y los servicios técnicos municipales indican que ahí lo más adecuado técnicamente es una depuradora colectiva, tramitaré un plan especial. Pero si se justifica técnicamente y también de manera viable económicamente, que es más adecuado implantar 6 depuradoras individualizadas, pues puedo tramitar 6 licencias individualizadas. Todo ello diseñando la hectárea de manera que se cumpla el requisito legal. Lo último, ¿es obligatorio hacer una delimitación de ámbitos? No es una obligación legal, porque un municipio puede tener un ámbito denso de 100 viviendas al norte, otro en el sur de 50 y al este uno de 30. No es obligatorio, pero en mi opinión es lo ortodoxo, porque eso da seguridad al propietario, da seguridad jurídica al vecino, de tal manera que todas las viviendas que no estén incluidas en estos ámbitos densos ya saben que van por individualizada y la pueden solicitar directamente ante el ayuntamiento. Y el último punto, el 13, incidencia, minimización, disciplina. Evidentemente estamos ante un procedimiento de regularización que choca con la disciplina. Entonces hay una previsión en la ley que mientras se estén tramitando los procedimientos de minimización se suspenden los de disciplina urbanística. Cuando se solicite la evaluación ambiental estratégica de planes especiales de minimización, queda suspendida la tramitación de los procedimientos que estén en marcha o de la ejecución de las órdenes de demolición dictadas de las viviendas que estén en ese ámbito. Y en la licencia de minimización es con la concesión por el Pleno de la DSI, de la Declaración de Situación Individualizada, cuando se produce esta suspensión en la tramitación o ejecución. Bueno, me he pasado 4 minutos, ya lo he dicho al principio, lo siento, pero sí, y esto es todo. Vale. Bon dia a totes i tots. Comencem la meva ponència, que és l'assumpció de competències per l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. És força il·lusionant estar ací avui presentant a Elx, la ciutat de la seu de l'agència, l'inici o la presentació de lo que serà la seva activitat.
Tota aquesta història va començar, com ha explicat Òscar, en la llei 1/2019, que va incorporar les dues figures importants. Per un costat, la minimització de l'impacte, que l'ha exposat Òscar, i per un altre costat, l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, que anem a exposar el seu règim jurídic a continuació. La problemàtica és la que, no la veureu bé, però és la que se visualitza en aquest mapa, que són milers i milers d'habitatges sense títol jurídic habilitant arreu del territori valencià. Aquests habitatges, tal com també s'ha dit al llarg d'aquesta jornada, manquen dels serveis mínims, especialment de lo que són el tractament d'aigües residuals i els aboquen al subsol. Aquesta situació cal rectificar-la. Cal rectificar aquests habitatges que no n'hi ha acció de l'administració per exigir la seva restauració, que es minimitzen, que no causen almenys aquest impacte al medi ambient i al paisatge. La problemàtica, la posada en funcionament de l'agència requereix analitzar prèviament les causes de com hem arribat a aquest moment i a aquesta situació. Realment, disciplina urbanística i regulació de la protecció de la legalitat urbanística existeix des de la llei de 1975. A més, és un instrument senzill i tècnicament correcte. Pràcticament diríem que és una regulació objectiva. Això li requereix la constatació de que no n'hi ha un títol jurídic habilitant, una llicència municipal. Tanmateix, han sorgit milers i milers d'habitatges. És a dir, el règim jurídic de la disciplina urbanística ha tingut escassa transcendència pràctica. I quines han sigut les causes? Cal analitzar-les per a que l'inici de l'activitat de l'agència no repetisca aquesta dinàmica. La primera de les causes que se sol citar és una concessió tradicional del dret de la propietat, l'excessiva parcel·lació del territori. Tots tenim parcel·les en les que hem volgut passar caps de setmana i hem pensat sempre que podíem fer-ho sense cap limitació. Important també citar que ha sigut una competència tradicionalment local. Des de la regulació de la disciplina urbanística per la llei del sòl del 76 pel text refós, ha sigut configurada com una competència exclusivament local. I ja sabem que els ajuntaments manquen, especialment els xicotets, els ajuntaments manquen de recursos o mitjans materials i personals. A més que s'està molt a prop, les autoritats que han de decidir al respecte estan molt al prop de lo que és la infracció, el que té un cost electoral, social i familiar. Tot allò, tota aquesta situació, aquesta competència exclusiva municipal que fins al 2006 en la llei urbanística valenciana no va ser compartida en la Generalitat, ha portat a una falta de consciència social. Falta de consciència social que l'agència ha de revertir. És a dir, s'ha de revertir i per això s'ha creat aquest instrument, s'ha regulat. La primera regulació de l'agència està en el que és el text refós, l'actual text refós de la Llei d'Ordenació del Territori. Va ser introduïda, com ha dit Òscar, en la llei 1/2019 i el seu inici durant 2019, 2020, 2021 es van tramitar els seus estatuts prèvia a la modificació de la llei 1/2019 per la 9, se va modificar el seu règim jurídic i finalment ha sigut posada en funcionament mitjançant les resolucions de 2 de març de 2002 de la presidència de l'agència, en la que se declara l'inici oficial de l'activitat material de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori i el mateix dia, mitjançant resolució de 2 de març del 2022 del director gerent de l'agència, mitjançant la qual es confirmen les adhesions a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. L'Agència Valenciana de Protecció del Territori és una figura que té la seva regulació s'ha basat en altres figures que existeixen autonòmiques, també agències. A Galícia, l'Agència de Protecció de Legalitat Urbanística. A Canàries, l'Agència de Protecció del Medi Urbà. Menorca, Mallorca, La Rioja, aquests 5 tenen una agència pròpia que està en funcionament i que, per lo que nosaltres hem estudiat i sabem, que tenen uns resultats positius. El que dona
el que fa pensar que l'Agència Valenciana, fa pensar-nos segur que serà que l'Agència Valenciana de Protecció del Territori tindrà també resultats molt positius en el que és la protecció de la legalitat urbanística. També s'ha dit al llarg de la jornada que els municipis poden adherir-se voluntàriament a l'agència. Com s'adhereixen? S'adhereixen mitjançant un acord plenari adoptat per majoria absoluta. Els propis estatuts, en el decret que regulen els estatuts, incorporen el que és el model d'acord plenari. Este acord plenari cal que siga confirmat per el director gerent i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a que sorgisca els seus efectes. I quins efectes té l'adhesió a l'agència per part dels municipis que opten per adherir-se? El principal efecte és la delegació de la competència de protecció de la legalitat urbanística, però aquesta delegació no implica una extensió absoluta del municipi en la participació de lo que és el propi funcionament, ja que en l'Estatut es regulen unes especials deures de col·laboració i també se les permet la participació en les decisions de l'Agència Valenciana a través de les vocalies de representació municipal al Consell de Direcció. El Consell de Direcció és un òrgan directiu de l'agència i en el que estan representant els municipis que estan adherits a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Un efecte de l'adhesió un no efecte de l'adhesió és que els procediments que ja estiguen iniciats en els municipis hauran de continuar tramitant-se per als ajuntaments. És a dir, l'adhesió, una volta adherit, no se trasllada tot el que n'hi havia en l'Ajuntament. El que n'hi havia se continua tramitant i el nou, a partir de les infraccions noves, són les que es deleguen a l'agència. Hem dit que es delega la competència o les potestats de protecció de la legalitat urbanística. I quines potestats són aquestes? Com tots sabem, la finalitat principal de la protecció és tutelar i protegir el compliment de la normativa i el planejament urbanístic, especialment, i cal fer especial menció, protecció del sòl rural. En sòl no urbanitzable, comú i protegit respecte a infraccions urbanístiques greus i molt greus. Quines potestats incorpora el que és la protecció de la legalitat urbanística? Incorpora la potestat inspectora, la potestat restauradora i la potestat sancionadora, de forma que el propi text refós estableix que la imposició que la potestat inspectora i la restauradora són potestats d'inexcusable exercici. És a dir, que la imposició d'una sanció no pot portar a no exercir aquestes potestats. A més, la inspectora i la restauradora, insisteix, són d'inexcusable exercici per l'autoritat competent, que siga competent. Remarcar la importància que té la inspecció per la seva dimensió dissuasòria de lo que és l'il·lícit administratiu. La inspecció permet previndre la comissió de les infraccions, per això és una potestat de sumo interès totalment determinant en el que serà l'èxit i els resultats de l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. I així com la potestat restauradora i la sancionadora, el municipi que s'adherisca a l'agència l'exercirà en exclusiva l'agència, delega la competència en exclusiva, de forma que tindrà que estindre's, no així en la potestat d'inspecció. Per què? I això per què és? Perquè els propis estatuts estableixen uns especials deures de col·laboració respecte a aquest àmbit concret de la inspecció. Respecte a la tramitació dels expedients, el municipi adherit s'abstindrà. No obstant, respecte a la inspecció, se requereix una actuació positiva, proactiva dels municipis, de forma que hauran de comunicar les infraccions urbanístiques, hauran de col·laborar en l'elaboració d'informes tècnics i s'estableix també uns concrets mecanismes de col·laboració de la policia local sense perjudici que tot això tinga que estar instrumentant el que seran els futurs plans d'inspecció de l'agència i en els propis estatuts també de l'agència se preveu la col·laboració d'altres forces i cossos de la seguretat en el que és la inspecció. I en això jo ja finalitzo la meva intervenció i continuem, no, Manolo?
Ahí Emilio. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como ya os ha dicho mi compañera, soy Emilio Pastor, el jefe del Servicio de Protección de la Legalidad Urbanística de la agencia que está situada aquí en Elche. Veo muchas caras conocidas, ya creo que muchos me conocéis, porque sabéis que he estado trabajando en la Administración Municipal en un ayuntamiento muy cercano aquí al lado, en Aspe, durante 30 años. Y quizá pues eso haya sido uno de los motivos por los que me han llamado para este capítulo profesional. Bueno, vamos a centrarnos en el tema concreto, que quizás sea una de las partes que más interese y de más sentido a vuestra presencia hoy aquí, que es la relación concreta entre la agencia y los municipios. Fundamentalmente la relación con los municipios adheridos, aunque también haré una pequeña referencia a la relación con los municipios no adheridos, porque no hay que olvidar que la agencia ha asumido las competencias de la Generalitat en materia de disciplina en suelo no urbanizable, y eso ya se tenía de antes y se va a seguir teniendo y se seguirá ejerciendo en relación a los municipios que no se hayan adherido todavía. Haré una pequeña referencia a esto también. Bueno, haré una pequeña introducción de las obligaciones de los municipios adheridos, que es una transcripción literal de lo que viene en el artículo 296 del texto refundido de la LOTUP, y se ha contemplado posteriormente en el artículo 6 de los estatutos de la agencia, que fueron aprobados por el decreto 52/2021. En los efectos de la adhesión voy a pasar directamente porque ya los ha comentado Ana y vamos mal de tiempo. Y luego, pues una pequeña referencia al incumplimiento de las obligaciones de los municipios. Bien, las obligaciones. ¿Se oye mejor? Vale. En la relación de obligaciones, como os he dicho antes, voy a hacer una mera transcripción de lo que viene exhaustivamente relacionado en el artículo 6 de los estatutos de la agencia. La primera, ya también lo ha comentado Ana, es a que el municipio adherido ya debe de abstenerse, lógicamente hablo a partir de como ha comentado ella, a partir de la aceptación de su adhesión por la agencia, que ya fue publicada en sendas resoluciones de principios del mes de marzo. Abstenerse de incoar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística en el suelo no urbanizable de su municipio respecto a edificaciones que se empiecen a construir después de la adhesión. Respecto de las anteriores, se estará a lo que diga el acuerdo de adhesión. Y eso es porque en el modelo de adhesión venía la posibilidad de marcar una casilla de si un ayuntamiento quería delegar la competencia de todas las infracciones fuesen anteriores, o sea, estuviesen terminadas anteriormente a la aceptación de la adhesión, o solamente las que se produjeran y terminaran después del acuerdo de adhesión. Lógicamente, la gran mayoría, salvo creo que 18 o 19 municipios, se han adherido en la totalidad, es decir, la totalidad del ámbito posible. Es decir, incluso las que están terminadas antes de esa aceptación de la adhesión, siempre y cuando no se haya incoado ya el expediente, porque si se ha empezado a tramitar el expediente, entonces lo tiene que continuar el municipio. La segunda obligación es designar a una persona representante electa, que es la responsable ante la agencia de la correcta remisión de los documentos requeridos, así como de la asistencia adecuada sobre el terreno para una ejecución eficaz de los expedientes tramitados. Esto también venía en el modelo de acuerdo de adhesión, se designaba pues, a un alcalde, a un concejal, que iba a ser el responsable ante la agencia. La tercera, comunicar, y esta es la que más hay que incidir, comunicar a la agencia todos los actos de uso o edificación de que tenga conocimiento y que se lleven a cabo en suelo no urbanizable y que puedan constituir infracciones graves o muy graves. ¿Cómo se hace esta remisión? Pues en el trámite telemático que está en la sede electrónica de la Consellería, que es ese que se ve ahí. Ahora, si pinchamos, no sé si va a haber conexión a Internet. Bueno, es un trámite electrónico que se os abre y os lleva a una explicación del procedimiento, donde tenéis, además, enlaces a los distintos modelos que se han hecho de tanto acta de inspección municipal como de informe técnico municipal, como incluso de denuncia de particular. Esos tres modelos están.
que por cierto se han modificado hace muy poquito, porque yo cuando llegué a la agencia los vi que eran un poquito mejorables, entonces se han mejorado, dieron el visto bueno en la Consellería, en la Dirección General, y ya están colgados los modelos actualizados. Deciros que el modelo de informe técnico municipal, varios técnicos municipales me llamaron para decirme que ellos preferían, en lugar de un modelo muy electrónico que está lleno de casillas y crucecitas, de sí, no, sí, cumplen, lo que me pedían era como una especie de plantilla de Word, ¿no? Sobre la base de que, bueno, que todos teníamos y yo he tenido con los técnicos municipales, que algunos los veo por aquí, compañeros, de lo que se debe de poner exhaustivamente en un buen informe técnico municipal para facilitar la tramitación, la adecuada tramitación al administrativo o al jurídico que va a tramitar luego el expediente. Entonces, se ha hecho una plantilla de Word. Efectivamente, se ha hecho una plantilla de Word que es para que lo rellenéis como queráis e incluso podáis añadir algo que se nos haya podido escapar, que yo creo que está casi todo contemplado, lo que hemos considerado súper necesario en un informe técnico municipal. Entonces, la documentación, ¿qué se debe remitir? Pues esto es una cuestión bastante obvia. Si ha habido una denuncia de un particular ante el ayuntamiento, se remitirá a través de este trámite electrónico, se remitirá la denuncia del particular, el acta de inspección municipal al que está obligado a hacer el ayuntamiento y el informe técnico municipal. Y si no ha habido denuncia de particular, porque es la inspección rutinaria que hace el ayuntamiento con sus técnicos, con su policía local, pues hay que remitir exclusivamente el acta de inspección municipal y el informe técnico municipal. Otra obligación que viene en los estatutos. Esta creo que ya lo hemos pasado, ¿no? Sí. Vale. Esta letra de los estatutos es algo que es muy importante explicar, sobre todo a los técnicos de los ayuntamientos, ¿no? Y es que la agencia va a encargarse de tramitar administrativamente y jurídicamente los expedientes. Los alcaldes van a dejar de tener que adoptar resoluciones un poco agrias, como se ha explicado aquí, pero los técnicos municipales van a tener que seguir haciendo la faena de hacer tanto los inspectores y policía local sus actas de inspección municipal como los técnicos sus informes técnicos municipales, porque son determinantes para la tramitación del expediente. Asimismo, la policía local, otra de las obligaciones del municipio, debe colaborar en las actuaciones que se requieran por parte de la Agencia Valenciana. Esto es muy importante porque aquí se requiere muchísima inmediatez, ¿eh? Tenemos que agilizar los procedimientos para que haya mucha inmediatez. Fundamentalmente respecto al alzamiento de actas y denuncias, como ya hemos dicho, las comprobaciones del estado de las obras, el ejercicio de actividades y la ejecución de labores de restauración, así como el auxilio en la ejecución de las medidas cautelares que adopte la VPT, entre las cuales se encuentra la paralización y precinto de actuaciones. Aquí comentaros que la agencia, para poder cumplir esa obligación que hemos dicho antes, la agencia va a proveer, y de hecho ha provisto hoy, ¿no? Se han ido repartiendo por ahí el precinto oficial con el logotipo de la Generalitat para que el ayuntamiento lo utilice en la ejecución de las medidas cautelares que aquella pueda adoptar. Bueno, se hizo una primera compra de cajas y cajas de precintos. No sé si con eso habremos llegado a todo lo que pueda hacer falta. Eso sería mala señal, porque significaría que hay muchas infracciones. Hay que tratar de utilizar poco precinto. Entonces, en el momento que esos rollos se os vayan agotando, pues nos los vais pidiendo y se os va dotando de más cantidad. La otra obligación es que el alcalde, esto no sé si se ha hecho en todos los ayuntamientos de los municipios adheridos, pero es recordarlo, el alcalde o alcaldesa debe dictar un bando municipal en el cual se informe al vecindario de la adhesión a la agencia y del objeto y consecuencias de dicha adhesión. Esto ya lo hemos pasado antes, hemos dicho que no. Vale. Simplemente, ¿qué pasa si se incumplen las obligaciones de los municipios? Bueno, pues que la agencia puede dejar sin efecto la adhesión mediante una resolución de la misma que se adoptaría por la dirección de la agencia y previa audiencia del municipio en cuestión. El municipio adherido, independientemente de lo que he dicho, puede separarse tranquilamente cuando quiera de la agencia. Para ello basta que adopte un acuerdo de la misma forma que entró, es decir, acuerdo por mayoría absoluta de sus miembros.
Entonces, ¿cuáles serían, por así decir, las 4 formas de inicio de actuaciones, ya sea con un ayuntamiento o con la agencia, ¿no? Pues más o menos se desprende de lo que he dicho. Es decir, un particular, primera casuística que se puede dar, un particular se dirige directamente al ayuntamiento y presenta una denuncia. El ayuntamiento lo que hace es remitirlo a la agencia por el trámite electrónico que hemos dicho, la denuncia del particular, el acta de inspección y un informe técnico municipal. Otro supuesto que se puede dar es que un ayuntamiento inspecciona directamente, sin necesidad de que haya denuncia de particular, una supuesta infracción urbanística. En este caso, el ayuntamiento la remite esa documentación a la agencia por el citado trámite electrónico. Es decir, solamente ahí sería el acta y el informe técnico municipal. Un particular denuncia directamente a la agencia, que también puede ser. De eso ya hemos recibido llamadas de gente que parece que prefiera ir a la agencia antes que al ayuntamiento porque, no sé, se quejan de que algún ayuntamiento no le hace mucho caso y tal. Bueno, pues en ese caso lo que hará la agencia es que hará un requerimiento de información al ayuntamiento y ésta le debe remitir, insistimos, el acta de inspección municipal y el informe técnico municipal. Pero también puede ocurrir que los técnicos inspectores de la agencia, porque la agencia va a tener, de momento, 6 técnicos integrados en la propia agencia, que van a estar físicamente situados, 2 en la provincia de Castellón, 2 en Valencia y 2 en Alicante. Entonces puede ocurrir que estos inspectores pues hagan una visita rutinaria y vean cosas raras y entonces hagan una inspección. En este caso se hará un requerimiento al ayuntamiento para que remita un propio acta de inspección municipal y el informe técnico municipal. O solamente este último, el informe técnico, que eso sería lo deseable, que sería en el caso de que el acta que haya hecho el técnico de la agencia pues tenga ya la suficiente de información y el suficiente nivel de detalle como para que no haga falta que otro inspector del municipio haga. Solamente si se quiere incidir en alguna cuestión muy, muy concreta, pues se le pedirá información al municipio en ese sentido. Bien, la relación con los municipios no adheridos va a existir, pues ha existido y seguirá existiendo. Y ello es porque la agencia, era la consellería antes, ahora esas funciones las ha asumido la agencia, tiene una competencia propia concurrente con la municipal para el ejercicio de la potestad sancionadora y de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística, porque viene así establecido expresamente en el 288 del texto refundido, cuando se trata de infracciones graves o muy graves en suelo no urbanizable. En virtud de ello, el modo de proceder será el siguiente, con un municipio no adherido. Si un particular denuncia directamente ante la agencia o se dirige a la agencia tras una inactividad municipal, después de haber denunciado ante el ayuntamiento, la agencia requiere al ayuntamiento para que se inicie actuaciones de restablecimiento de legalidad urbanística y sancionadoras. Y ello por un poco de sentido común. Es decir, si un municipio no se ha querido adherir, o al menos de momento, es porque implícitamente está diciendo que va a hacer los deberes. Por lo tanto, la agencia ahí lo que hará será, en primer lugar, municipio, muévete tú, porque no te has adherido. Si veo que no te mueves en un plazo razonable, más o menos un mes, pues entonces ya la agencia tendría que actuar en ese municipio no adherido, en virtud de esa competencia concurrente que hemos dicho que tiene. Un supuesto especial respecto de municipios, ya sean adheridos o no adheridos. Si un particular denuncia ante la agencia inactividad municipal en un supuesto de infracción, fijaros lo que voy a decir ahora, de infracción grave o muy grave en suelo urbano o urbanizable o infracciones leves en suelo no urbanizable, es decir, allí donde la agencia no tiene competencia propia, ni concurrente ni no concurrente. Entonces, en ese caso, lo que hace es comunicar al ayuntamiento a la agencia para que adopte las medidas que le corresponden en virtud de su competencia. Y si persiste la inactividad o negligencia municipal, la agencia podría asumir las competencias, pero por sustitución, que es una figura que está establecida en la Ley de Bases del Régimen Local, que se supone que es una figura que hay que utilizar lo menos posible, ¿no? Lógicamente, de hecho yo no la he visto utilizar yo en los 30 años de servicio que llevo, ni cuando al menos se utilice mejor. Y claro, el problema es que para poder ejercer esa competencia en vía de sustitución tiene que tratarse
de cuestiones que afecten a competencias de la Generalitat y que se trate de infracción grave o muy grave y aquí son los términos jurídicos indeterminados que dice y que existan específicos intereses supralocales afectados. Es difícil. Yo me imagino, por ejemplo, imagínense un señor que se empecina y en el ayuntamiento no le hacen caso porque en el cuarto A han acristalado la terracita, ¿no? Pues ahí no hay intereses supralocales afectados ni de competencia, ni de ordenación estructural, ni nada de esto. Entonces ahí el ayuntamiento no podría ejercer ni siquiera esta vía, ¿vale? Y sin perjuicio de lo que estábamos comentando, siempre está la posibilidad de un particular de utilizar el artículo 286.5, que es pues, denunciar esa inactividad municipal acudiendo a la jurisdicción contencioso administrativa. Y, por supuesto, también tiene abierta la vía penal, que en algunos casos se ha utilizado. Y, bueno, y en algunos casos ha llegado a surtir efecto, por el tema de la prevaricación pasiva. Bueno, otros deberes de comunicación al ayuntamiento, y esto es importante, sobre todo el segundo que os voy a comentar ahora. Bueno, el primero es que a los ayuntamientos los ayuntamientos deben comunicar a la agencia las licencias de minimización del impacto territorial y las correspondientes licencias de ocupación. Y esto es por los efectos que comentaba antes Óscar y Ana, de que la concesión o inicio de tramitación de esos expedientes encaminados a la minimización conlleva la suspensión de procedimientos en materia de restauración de la legalidad y sancionadores. Esa comunicación se hace por otro trámite electrónico que está ahí y viene puesto en la resolución de aceptación de las adhesiones. Está establecido expresamente ese trámite electrónico, ese enlace. Y luego una cosa que es bastante obvia y que ya le ha pasado, o sea, nos ha pasado en la vida cotidiana dentro de nuestros propios ayuntamientos. Y es que cuando tras el inicio de un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística por la agencia, el particular atiende al requerimiento de legalización que se les da cuando se incoa un expediente, se da un requerimiento de regularización durante 2 meses, ¿no?, para que se solicite la licencia de legalización. Cuando el particular atienda ese requerimiento, es muy importante que el ayuntamiento comunique a la agencia tanto el hecho de haberse presentado la solicitud de legalización como la resolución expresa municipal que al respecto se emita, tanto estimatoria como desestimatoria. Y ello a los efectos del cómputo de plazos del artículo 259. Sabéis que el artículo 259 lo que dice es que a un señor se le incoa un expediente, se le dan 2 meses de regularización y el plazo de 6 meses de caducidad del expediente empieza a computar cuando, si ha solicitado la licencia, cuando se le conteste expresamente la licencia. Con lo cual puede ocurrir que se presente una licencia y que estemos a lo mejor 2, 3, 4, a veces 5, 6 meses, porque es complicada y tal, para terminar de rematar esa licencia y el plazo de tramitación del expediente de los 6 meses no habría empezado a computar todavía. Por lo tanto, esta comunicación es muy importante. Bueno, y para finalizar, esta es la última diapositiva, creo ya, deciros que entre las funciones de la agencia, entre las distintas que ha asumido, una pues, más importante de lo que parece es la de asesoramiento y asistencia a los municipios adheridos a la agencia en las materias de su competencia. Nosotros ahora nos están llegando muchas consultas, tanto telefónicas como por correo electrónico, de cuestiones pues, que tienen que ver con todo esto de la adhesión. Una consulta que nos está llegando mucho, y quería insistiros, es que se ha generado mucha confusión en el tema de muchos ayuntamientos piensan, y muchos particulares, pero que también muchos ayuntamientos piensan que los expedientes de minimización se tramitan y se solicitan ante la agencia, y no es así. Y eso es porque hay una disposición transitoria que está redactada de una forma un poco confusa, porque viene a decir que hasta que no esté la agencia funcionando no se pueden tramitar expedientes de minimización. Claro, la gente ha pensado que ya está la agencia funcionando, ya va a tramitar expedientes de minimización. No, los expedientes de minimización son de competencia municipal, ya sea vía planeamiento municipal, que luego sería de aprobación definitiva si lleva ordenación estructural, sería autonómica, o no, en el caso de no llevar ordenación estructural. Y la licencia de minimización es de vía exclusivamente municipal. Por lo tanto, los expedientes de minimización no hay que tramitarlos ante la agencia. La agencia de momento ha asumido la competencia en materia de tramitación de expedientes, restablecimiento de la legalidad urbanística, procedimiento sancionador
imposición de multas coercitivas y ejecución subsidiaria de las órdenes de restauración incumplidas por los particulares. Y creo que ya me he pasado, ¿no? Vale, pues ya está. Muy bien. Bien, gracias a los ponentes por la claridad de sus exposiciones y por el interés que espero que haya suscitado entre los presentes. Nos han indicado que ya se encuentra con nosotros la consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, pero aún así, si quieren una o dos preguntas, nos permiten un par de minutitos. Intentaríamos responderla con la mayor brevedad. Hola, buenos días. Bueno, primero agradeceros la claridad de la ponencia a todos. Y bueno, sobre todo hacer una pregunta en cuanto al tema de la minimización de impacto territorial. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Óscar López y me suscita algunas dudas en relación a la interpretación del 190.4 de la LOTUP, que habla de aquellas parcelas que no tienen la condición de solar, pero las que son susceptibles de licencia de primera ocupación, ¿no? Habla de que deben tener una serie de requisitos y uno de ellos es justificación de depósitos o de aguas residuales y evacuación y el abastecimiento. Y mi pregunta es muy sencilla, simplemente porque se ha planteado en los ayuntamientos esta figura y se me suscitaba si ese abastecimiento y ese saneamiento puede ser justificado a modo de depósitos, tanto de abastecimiento como de saneamiento, en figuras que la guía de minimización aplica a la minimización de impacto territorial. Esa era la duda, si ese requisito de abastecimiento y saneamiento se podía suplir cuando el propietario aporta un depósito tanto para el abastecimiento del agua potable como para el lixiviados y saneamiento de aguas. Esa es una de las preguntas. Quería hacerte otra, perdona. Tienes más preguntas, ¿no? Una más solo, Óscar. Prometo hacer más. Vamos a ver. La guía no recoge, así como sí que es una guía del procedimiento de minimización y sí que se refiere también a alguna serie de preguntas muy habituales que nos han hecho respecto de las DICs de regularización, no habla nada respecto al 194. Ahí yo creo que no es aplicable los sistemas de depuración de aguas residuales y de agua potable, suministro de agua potable que pone la guía para el tema de minimización, porque si estamos ante suelos urbanos o urbanizables que todavía no tienen la condición jurídica de solar, teóricamente en algún momento la tienen que tener. Entonces ahí son suelos a desarrollar de manera por procedimientos de gestión urbanística ordinaria, con los sistemas, digamos, estándar. No creo que se pueda hacer un paralelismo ahí entre lo que se establece para minimización en relación con el 194. Bueno, y aclarado queda. Y la otra pregunta es en cuanto a esas situaciones limítrofes, que a raíz de la última versión que hay de la guía de minimización de impacto territorial, de la guía que hay desde marzo del 2021, esas situaciones limítrofes de entre 3 y 9 viviendas en la que se puede aplicar tanto la individualizada como la colectiva, tanto una minimización como en otra. Cuando se nos plantea en el ayuntamiento, ¿cuál es el criterio que deberíamos aplicar para distinguir si aplicar una u otra en esas situaciones de entre 3 y 9 viviendas? Sí, yo creo que es que en la guía tampoco queda claro del todo. Vamos a ver. Estamos en procedimientos de situaciones predeterminadas. Esto es un procedimiento difícil porque incluso dentro del mismo municipio vamos a tener mucha casuística, etcétera, etcétera. En esos situaciones, supuestos limítrofes, no tenemos que perder la perspectiva de lo que pretende la figura. Lo que pretende la figura es minimizar, es decir, los impactos que se están produciendo que no se produzcan. ¿Eso cómo se hace? A través de una serie de soluciones técnicas.
Ahí ya salimos de lo jurídico y entramos en lo técnico. Hay que hacer un análisis previo y en el tema estándar, paradigmático de los acuíferos, de la contaminación de acuíferos, pues lo decía antes, se hace un estudio previo y si se dice aquí lo más procedente técnicamente, sin perder de vista la viabilidad económica, porque si la cosa se desmadra, por decirlo de alguna manera, para los propietarios tampoco va a tener éxito, pues si se decide, si hace el análisis y se llega a la conclusión de que tenemos que implantar una depuradora colectiva, tramitaremos un plan especial y mediremos la hectárea de manera que salga más de 3 viviendas por hectárea. Si se determina que la solución técnica para acabar con el problema, que es lo que pretende la minimización, es a través de 6 sistemas de depuración individualizados, pues midiendo la hectárea de manera que no incluyas a 3 por hectárea, pues podrás tramitar 6 licencias individualizadas. Eso exige algo metajurídico, algo técnico, pero lo que no hay que perder de vista es qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es implantar unas obras para, diciéndolo un poco burdamente, donde sale el agua negra que salga blanca. Y luego el instrumento jurídico, en esos casos limítrofes, lo podemos adecuar. Donde haya ámbitos densos, plan especial, y donde haya aisladas. En esos ámbitos limítrofes, porque esto es una figura para situaciones predeterminadas, preexistentes, muy difíciles a veces de encauzar, es donde hay que hacer ese estudio previo técnico. ¿De acuerdo? Bien, y en ese estudio previo también, además del tema de depósitos, se podría justificar, por ejemplo, una colectiva si se necesitara ensanchar caminos en una zona no urbanizable para accesos de emergencia, claro, en el que estén conectadas esas 10 edificaciones. Lo digo porque es un supuesto que se plantea y que es útil a la guía. Simplemente era eso, confirmar eso. Sí, el 229.3a que he citado antes del texto refundido de la LOTUB te dice los 3 elementos fundamentales impepinables que tiene que tener la minimización. La depuración de aguas, el acceso rodado seguro y la recogida de residuos sólidos. Pues entonces, si evidentemente el acceso rodado no es seguro, no puede acceder una ambulancia, lo que decíamos antes, un camión de bomberos, etcétera, etcétera, eso evidentemente que va a ir a través de una colectiva. Muchísimas gracias, Óscar. De nada. Muchas gracias. ¿Podemos dar una más? Una. Podríem acometre DSIs si no estan delimitades els àmbits de minimització d'impacte territorial. Jo crec que això es hauria de canviar perquè significa un impediment per als municipis poder tramitar les DSIs perquè, ja t'he dit, jo estic en l'Ajuntament d'Orba i en l'Ajuntament de Benitatxell i no tenim visos de delimitar els àmbits de minimització d'impacte territorial i al final de la correguda per la reducció a l'absurde és, si ve un senyor i em demostra que té una DSI, no tindrà una col·lectiva. Per tant, jo hauria poder-ho tramitar. Matísamos això. Sí, lo has explicado perfectamente y muy bien. No, la ley no lo exige. En tanto en cuanto la ley no exige una delimitación de ámbitos como obligación por parte de los ayuntamientos, no hay tal obligación. Lo que sí que he dicho es que, en mi opinión, aporta seguridad al propietario, al vecino. Evidentemente, tú eres un técnico de un municipio, los técnicos de los municipios sois los mejores conocedores de la realidad del territorio. Si se da por evidencia física que eso se ha de tramitar por una DSI, evidentemente que se puede conceder al margen de que el municipio no haya hecho la delimitación de ámbitos. Pero sí que hemos tenido algún escrito en la Consellería, en la Dirección General, de decir, he presentado la solicitud de DSI y el Ayuntamiento no me la tramita porque dice que va por plan especial, pero tampoco activa el plan especial. A lo mejor es el típico caso de que tiene una orden de demolición y ese sí que está muy apretado, digamos, ¿no? No hace es lo ortodoxo, lo deseable para dar seguridad, para saber si vamos por plan especial o por licencia individualizada, pero evidentemente si hay casos claros se pueden tramitar sin ningún problema.
Bien, pues lamentándolo mucho, tenemos que dejarlo aquí. Cualquier consulta pueden remitirla a la agencia a través de nuestro correo electrónico a vpt-legalitat@gva.es o contactar con nosotros por cualquier medio de la web. Solo me queda dar las gracias a Óscar, a Ana y a Emilio y a todos ustedes por su asistencia. Y desde la agencia pues seguiremos atendiéndoles y siguiendo haciendo esta divulgación y jornadas que esperemos que haya nueva ocasión de reencontrarnos. Muchas gracias y pasamos a la clausura, sin más dilación.